El objetivo es conocer el uso de los equipos en el laboratorio de filtrado y modulación. Vamos a comenzar con el generador de funciones y el osciloscopio. Primero lo vamos a encender. Ahora vamos a conectar el generador de señales, la salida, que está del lado derecho. Vamos a conectar el BNC con la salida del mismo cable, otro BNC, al canal 1 del osciloscopio. Vamos a partir con el generador de señales, también conocido como generador de funciones. Hay que conocer el panel frontal. Para esto tenemos los botones de las respectivas funciones y tenemos estos botones azules que son los soft key o botones de menú. Un teclado numérico, el botón de salida, el botón de trigger, izquierda, derecha y el DI. Cada vez que utilizamos un botón de menú, aparece el respectivo menú correspondiente a ese botón. Y si se observa, los botones de menú vienen colocados en columnas. Para este caso tenemos tres elementos: frecuencia, amplitud y offset, que por el momento están de color negrita. Necesitamos por el momento una señal senoidal con 2 volts pico pico y una frecuencia de 1 kHz con un offset de 0. Ahora observamos en el menú, de este lado está frecuencia y también está periodo. Si presionamos el botón de menú, podemos alternar entre esos dos parámetros, frecuencia o periodo. Si presionamos el siguiente botón de menú, observamos que podemos elegir entre amplitud y nivel alto o high level. Si presionamos el siguiente botón de menú, tenemos la opción de offset y nivel bajo o low level. Bueno, según las características que necesitamos, vamos a presionar aquí para frecuencia. Vamos a comenzar con la frecuencia de 1 kHz. Presionamos el 1 en el teclado numérico, automáticamente aparece un nuevo menú y elegimos la escala que necesitamos, en este caso kHz. Ahora la amplitud, presiono amplitud, otra vez hasta que quede seleccionado y observo que tiene 5 volts pico pico, necesitamos 2 volts pico pico. Presiono 2 en el teclado numérico y el parámetro necesario, que es volts pico pico, que está aquí. Listo. Ahora revisamos que el offset esté a 0. El offset levanta nuestra señal o la baja. Es una componente de corriente directa que se agrega a nuestra señal senoidal. Por el momento debe de estar a 0. Observamos si está a 0. En caso de que no estuviera, bueno, presiono 0 y presiono voltaje de corriente directa a 0. Listo, ya está configurada nuestra señal. Ahora vamos a darle salida. Presionamos el botón Output, botón de salida, está listo. Y en el osciloscopio utilizamos el botón de autoescala. Ahí está nuestra señal. Ahora nos falta medir. Es el instrumento de prueba, de señales de prueba, y el osciloscopio es el instrumento de medición. Ahora vamos a revisar que la señal sea efectivamente la que programamos en el generador de señales. Ya presionamos autoescala y ahora nos vamos por las mediciones rápidas. Para eso nos ubicamos en esta sección donde dice Measure, que significa mediciones, y presionamos las mediciones automáticas, nombrado Quick Measure o mediciones rápidas. Presiono Quick Measure y ya nos aparece un menú. En el caso del osciloscopio, estos son los botones de menú y cada uno corresponde a su columna correspondiente. Entonces ya presioné Quick Measure y presionamos este segundo botón de izquierda a derecha para observar las opciones que podemos medir. En este caso necesitamos frecuencia, necesitamos amplitud, y vamos a agregarlas en el menú. Aquí de hecho ya están, pero vamos a volverlo a repetir. Empezamos con la amplitud.
Presiono ese botón y al desplegarse el menú, muevo la perilla para ese menú respectivamente y busco la medida que necesito. Voy a agregar pico pico. Ya que está seleccionado, presiono el botón continuo o el del lado derecho y se agrega el menú correspondiente. Ahora voy a agregar la frecuencia. Presiono el botón de menú, busco frecuencia, están en inglés, frequency, y después el botón de la derecha. Voy a agregar un parámetro más. ¿Qué tal voltaje RMS? Presiono aquí el botón y busco voltaje RMS que está hasta aquí. Listo. Entonces observamos las mediciones que nos da. Efectivamente son 2 volts pico pico, frecuencia de 1 kHz y voltaje RMS que son 712 milivolts. Entonces está perfecto. Vamos a ver otras características. Por ejemplo, en este caso la medición es adecuada. Si observamos en el osciloscopio, nuestra escala está a 500 milivolts y tenemos 2 cuadros para lo que es el periodo positivo. Por lo tanto está 1 volt y abajo tenemos lo mismo, 500 y 500 sería otro volt, y el volt de arriba con el volt del semiperiodo negativo, pues ya serían los 2 volts pico pico. Hay veces que no aparece bien la escala. ¿Qué pudiera hacer? Hay que revisar lo siguiente. Se van al siguiente menú. Utilidades, Utility. Eligen la opción Output Setup, características de salida. Y revisan que esté la opción de alta impedancia. En este caso sí está. Hay ocasiones donde aparece con carga igual a 50 ohms. Vamos a habilitar esa opción de 50 ohms y vamos a ver qué ocurre. Frecuencia permanece a 1 kHz y amplitud ya no tengo 2 volts pico pico. Aquí dice que tengo 1 volt pico, 1 volt pico pico. Vamos a poner 2 volts pico pico como teníamos anteriormente. 2 volts pico pico y observamos que la señal aparentemente es más grande, es del doble. ¿Sí? Aparece la escala, 1 volt por división, lo acabo de corregir con esta perilla que me mueve la escala en los verticales, y aquí dice que es de 1 volt por división y se observa que son 2 cuadros, 1, 2, por lo tanto tengo 2 volts, ¿sí? 2 volts aquí y 2 volts de este lado también, entonces tengo 4 volts pico pico, entonces no correspondería. Ese puede ser un error muy común. Entonces siempre hay que revisar que la impedancia de salida sea que esté en alta impedancia, ya que la entrada del osciloscopio pues no nos demanda mucha energía, es un instrumento de medición y la entrada es de 1 megaohm. Entonces vamos a regresar como debe de conectarse, utilidades, características de salida y alta impedancia. Ejecutar y listo. Aquí aparece que son 4 volts pico pico, que es efectivamente lo que estaba mandando allá, y ya regresamos a 2 volts pico pico. Vamos a ver otras características del menú. Bueno, high level, este corresponde al nivel alto de la señal senoidal, ¿sí? Que dice que debe de tener 1 volt a partir de donde lo marque, o sea, en este caso que es tierra. De aquí a aquí 1 volt, y low level debe aparecer también en menos 1 volt, ¿sí? El offset sirve para desplazar la señal con ayuda de una componente de corriente directa. Vamos a manipularla, vamos a subir la señal, por ejemplo 500 milivolts, para que se desplace un cuadro hacia arriba, por ejemplo 500, presiono 500 y elijo la escala en milivolts. Listo. Entonces observamos que nuestra señal subió, por lo tanto el nivel alto pues debe de ser de 1.5 y el nivel bajo de 0.5. Vamos a ver aquí, 1.5 efectivamente, y nivel bajo de 0.5 volts o 500 milivolts. Es así como funciona este menú. Entonces high level con low level trabajan en equipo, así como trabajarían en equipo amplitud y el offset.
Eso es todo en la señal senoidal, ya que es una de nuestras señales favoritas y que vamos a estar utilizando constantemente. Vamos a pasar el resto de opciones en el generador de señales, aunque ya no tan profundamente. Veamos qué tenemos por aquí. Tenemos, por ejemplo, vamos a corregir primero de este lado, luego 0, voltaje, listo. Señal cuadrada. Vemos el menú. Tiene igual frecuencia o periodo, ya que es el recíproco de la frecuencia. Tenemos igual amplitud, offset, high level, low level, similar a lo que tenemos con la señal senoidal, pero se agrega una característica que es el ciclo de trabajo, que dice que es el 75%. Corregimos la escala del tiempo para poder observar nuestra señal periódica. La escala del tiempo se encuentra en el menú vertical de nuestro osciloscopio. Movemos esta perilla para corregir la escala en el tiempo y observamos que efectivamente está en el 75%. Voy a quitar estos cursores que me aparecen por aquí para que se vea bien la señal. Y ahí me gusta la señal, aquí me gusta la señal, ahí se ve bien. Con Quick Measure puedo ver las mismas características. Es que bueno, vuelven a aparecer los cursores, hay que desactivarlos. Bueno, vamos a ver el siguiente menú, sería el de rampa. Tenemos igual frecuencia, periodo, amplitud, high level, offset, low level y la simetría. En este caso está al 50%, por eso se observa como una señal triangular. Vamos a ayudarle a una inclinación, vamos a poner igual un 75% y vemos que ya parece más una rampa. 50, ahora sería un 25% para que quede del lado izquierdo y lo regresamos al 50%. Pulso, la siguiente opción, pulso. Tenemos las mismas de siempre, frecuencia, periodo, amplitud, high level, offset, low level. Tenemos ancho o ciclo de trabajo, el 50%. Vamos a corregir el ciclo de trabajo, por ejemplo. ¿Qué tal un 10%? Ahí tenemos nuestra señal. Esa sirve muy bien para una señal de prueba cuando quieran utilizarlo con un servomotor, ya que la pueden sustituir por una señal de PWM. Y tenemos la opción de Edge Time, que es el tiempo para los flancos, flanco de subida o flanco de bajada, que aquí nos dice que está a 5 nanosegundos. Vamos a tratar de observarlo, a ver qué tanto se acerca a eso. Vemos ahí un tiempo de estabilización. Creo que ahí está la escala 50 a 50 nanosegundos. Aquí dice que es de 5 nanosegundos el tiempo de subida. Yo veo que tarda 50 nanosegundos en subir. Y el flanco, yo veo que tarda bastante más, pero fue interesante revisarlo. Ok, regresamos, ciclo de trabajo, igual a un 75%. Y perfecta nuestra señal. Luego tenemos ruido, tenemos amplitud, high level, offset, low level. Este es un ruido blanco en el cual lo más interesante es controlar la amplitud. Vamos a poner una amplitud que sea de 1 volt pico pico, o por ejemplo 500 milivolt pico pico, y 2 volts pico pico. Y ahí tenemos nuestra señal de ruido, que son un montón de componentes de frecuencia juntas. Y el parámetro controlado pues es el voltaje. Vamos a ver otras opciones. Opción arbitraria, esta es un poquito más complicada. Esta es una para simular un capacitor. A grandes rasgos, por ejemplo, en seleccionar forma, built-in, tenemos la de un pulso cardíaco. Vamos a ver si aparece, ahí está. Un pulso cardíaco, eso está muy interesante pues para hacer otro tipo de pruebas. Entonces contamos con otro tipo de señales de acuerdo a la necesidad. Vamos a ver una más adelante. Modulación, por ejemplo. Para eso regresamos a nuestra señal favorita, la señal senoidal.
2 volts pico pico, listo. Y ahora vamos a intentar modular en amplitud. Hay diversos tipos de modulación en amplitud. Está la modulación en amplitud, la modulación en frecuencia o modulación en fase, que corrigen pues los parámetros de acuerdo a la fórmula característica pues, de nuestra señal. Vamos a presionar modulación y tenemos los siguientes parámetros: tipo de modulación, fuente, frecuencia y en este caso tasa. Estas opciones aparecen porque está ahorita seleccionada la modulación FSK, es una modulación digital. Vamos a cambiar a las modulaciones analógicas, que son las de interés de este laboratorio. Modulación, menú, en AM. Listo, ahí tengo la modulación AM, veo los parámetros, ahora sí que corresponden a la modulación AM. Fuente interna o externa. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Si es una fuente interna, significa que el generador de señales por sí mismo va a proporcionar la señal de información o la frecuencia modulada. Si seleccionamos una fuente externa, entonces en el panel trasero va a estar esperando que le conectemos una señal senoidal. Esto quiere decir que vamos a necesitar utilizar 2 generadores de señales para modular con una señal externa. La ventaja es que podemos alcanzar modulaciones en frecuencias más amplias. Como ahorita tenemos conectado un solo equipo, vamos a probar la modulación interna. Si fuera externa no aparecería nada, como se observa. Entonces, modulación interna. Luego aquí tenemos índice de modulación al 80%, yo lo voy a poner al 100%. Quiero una modulación al 100%. Y la frecuencia de la de información, nosotros inicialmente teníamos aquí en el menú de seno, tenemos una frecuencia de 1 kHz, pienso que es muy pequeña, así que la voy a cambiar a una frecuencia más alta, por ejemplo 100 kHz. Esta va a ser la frecuencia portadora. Cuando yo modulo nada más con un equipo, esta es la frecuencia portadora. Y en el menú de modulación, aquí es donde se modifica la frecuencia de información. Le voy a poner, por ejemplo, 10 kHz. 10 kHz. Y la forma de la onda pues debe de estar en el senoidal. Principalmente pueden ser otro tipo de ondas para modular, pero vamos a dejar la señal senoidal, que es nuestra señal canónica. Presiono la autoescala, no pasa nada, y corregimos con la escala de tiempo. Si vemos que no se ve nuestra señal, entonces nos ayudamos con el capturador del trigger. Aquí tenemos, ahí está, más o menos ahí ya quedó capturado. Si vemos que oscila demasiado y no es posible estudiarla correctamente, entonces apretamos single. Listo, ahí está nuestra señal y ahora ya podemos estudiarla, podemos empezarla a medir, ya sea con las mediciones rápidas. En este caso nos aparece que es de 22, creo que está un poco confundido, vamos a corregirlo. Sí, eso es lo... Aquí por ejemplo ahí sí encuentra la señal, aquí se está leyendo que son 100 kHz la señal portadora, pero es difícil ya cuando para el osciloscopio, ya cuando está en esta forma, lo entiende como de 22 kHz, que sabemos que no es así. Vamos a tratar de ver si efectivamente son los 10 kHz de la señal de modulación. Vamos a tener que utilizar la medición manual. Yo abriría un poco la señal, la recorrería un poco a la izquierda. Este es yo le llamo el desfasamiento, ¿sí? En este caso pues sí, desfasa la señal. La voy a adelantar un poco, me gusta más o menos ahí. Voy a tratar de, creo que lo voy a poner aquí, lo voy a emparejar para que el pico de mi señal
¿sí? Porque se repite en la parte de abajo para que el pico de mi señal quede en este eje. Entonces inicio, o sea, la señal senoidal, no, mejor un poquito más para acá, debe ser el inicio, estoy equivocado, si no sería una señal cosenoidal, entonces sería aquí senoidal, inicio y termino, ¿sí? Sería como la mitad. Vamos a usar nuestros cursores, presiono cursor para la medición manual, ahorita está X, entonces voy a recortarlo. Creo que no me ayuda mucho, se ve un poco raro. Voy a mover bien. Y, pueden cambiar entre X o Y, X o Y, X, acotando así, Y acotamos así. Ok, entonces necesitamos acotar en X, pero el Y me estorba un poco, así que lo voy a mover. Lo voy a poner aquí. Este sería el Y1 y vamos a usar Y2. Vamos a ver dónde está Y2, está en la parte de abajo. Le voy a poner hasta la parte de abajo de mi señal para poder dividir lo que es la amplitud pico-pico. Ahí está. Ahora uso X y ahora sí lo voy a poner en donde inicia la señal, que sería visiblemente en donde establecí mi eje, y ahora X2 y lo voy a poner en donde termina la señal, que debe ser a la mitad, en donde corta, pues más o menos visiblemente es por aquí. Ahí está. ¿Sí? Creo que no me di muy bien, a mí pero ya se ve que es 8.71 kHz. Entonces voy a moverme un poquito a la derecha, más o menos debería de ser por aquí. Sí, ese es un buen inicio. Ya sé. A ver, creo que aquí vas a tener que repetir, porque es aquí a la mitad y termina en X2 acá. Aquí está. ¿Sí? Ahí lo corriges. Entonces, ahí acotamos nuestra señal a la mitad, donde corta el eje, X1 y X2 se ve visiblemente que corta más o menos por aquí, me da 9.98 kHz, 9.96 kHz, que es aproximadamente los 10 que estábamos con los que estamos modulando en amplitud. Ok. Ahora vamos a ver otras opciones. Voy a quitar los cursores, voy a dejar el automático y continuamos con las opciones del generador de señales. Tenemos, por ejemplo, el barrido en frecuencia. Para esto podemos elegir un barrido lineal o un barrido logarítmico, una frecuencia inicial. Yo prefiero utilizar frecuencia inicial y frecuencia final. O también está la opción de frecuencia central o el spam en el barrido. Entonces, frecuencia inicial voy a poner unos 10 Hz, frecuencia final 1 kilo, que no sea demasiado, 1 kHz. Casi no se aprecia, vamos a cortarlo un poco. Y entonces ahí tenemos un barrido en frecuencia de 10 Hz a 10 kHz. Tiempo en el barrido, se está tardando un segundo, como observamos. Vamos a ponerle el doble. Esas son algunas de las funciones más importantes que vamos a utilizar en el laboratorio de filtrado de modulación. En cuanto al osciloscopio, vamos a recordar algunos de los botones y de las funciones de las perillas. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadro vertical, donde podemos corregir la escala del tiempo, podemos adelantar o atrasar nuestra señal. En el vertical, lógicamente, pues vamos a poder cambiar la escala, vamos a poder subir o bajar la señal. Esto representaría un offset. También tenemos la opción presionando el botón 1, debemos de revisarlo, eso sí es importante, porque en algunas ocasiones podría estar configurado en la punta de prueba, o en este caso nosotros que estamos utilizando cable BNC, pues debe de estar correspondencia 1 a 1. Cuando utilizamos puntas atenuadoras, pues probablemente necesitamos de 1 a 10. En este caso pues está
lo detecta automático, pero en caso de no ser así, pues habría que corregirlo con la perilla de selección de menú. 1.1 está perfecto. Listo. Los botones de menú que más vamos a utilizar son las mediciones rápidas. Vamos a ver cómo se agrega. Por ejemplo, presiono para el menú, muevo, vamos a buscar por ejemplo voltaje promedio. Agregamos el voltaje promedio, prácticamente cero, como debe de ser. También vemos que podemos cambiar la fuente de medición. Ahorita está seleccionado el canal 1. Cuando dimos el autoescala, automáticamente se puso en canal 1, pero en ocasiones, si no encuentra la señal, hay que programarlo manualmente. Entonces presionamos el botón y seleccionamos el canal correspondiente. En este caso, ahorita está deshabilitado. Otras cosas importantes, por ejemplo, el tipo de adquisición, como es el barrido automático. Aquí constantemente está atrapando la señal y lo pueden ajustar con la perilla del capturador, o capturar una sola vez la señal. Una sola vez capturar la señal. Una sola vez capturar la señal. Puede ser en algún momento útil. Y el botón de autoescala. Por el momento esas son las funciones más importantes para el osciloscopio y que vamos a estar utilizando en filtrado de modulación. Hay que practicar mucho los cursores, que es la medición manual, ya que en algunas ocasiones pues no es fácil encontrar las frecuencias y las amplitudes de la señal para los diferentes tipos de modulación, como en este caso fue la modulación